Bueno, después viene la última fuente de la patria potestad, que es la legitimación. ¿No bien? Esta aparece en época cristiana, incluso antes de la instauración del cristianismo como religión oficial. Ya Constantino. Ahora, aclaro que el interés por ordenar la familia ya se advierte en tiempos de Augusto. Augusto dijo que voy a ordenar la sociedad, pero tengo que ordenar la familia. Ahora, otra cosa que se ordenó no su familia. Pero él estableció leyes que buscan, por ejemplo, regular la natalidad y las relaciones que eventualmente podrían dar lugar a la procreación de un hijo. Estamos hablando de las relaciones sexuales. Evidentemente privilegiándose las dentro del matrimonio y permitiéndose solo fuera del matrimonio las que se dan en el contexto de un concubinato o las por mujeres cuyo oficio fuera precisamente, ¿cierto?, el sexo. Entonces no olviden el caso, ¿cierto?, de Roma, hay mujeres que se dedicaban a lucrar con el sexo. Eso no son labores propias del sexo, sino que el sexo, ¿no es cierto?, en Roma o era dentro del hogar o fuera del hogar, y si era fuera del hogar o era con una concubina o era con una prostituta. En los tiempos de Augusto, como para ordenar un poco. Ahora, otra cosa que los hechos, la gente siquiera está regla. Pero Constantino que dice, mire, a mí el concubinato, aunque sea lícito, yo prefiero el matrimonio. En una lógica ya del matrimonio cristiano. Pero él dice, bueno, los que vienen concubinato pueden mejorar la situación de sus hijos poniéndose en matrimonio. Siempre y cuando sea posible. Porque no olviden que lo que normalmente determinaba el concubinato era que por una razón social el varón y la mujer no podían vivir en matrimonio. Por ejemplo, dos hermanos no pueden vivir ni en concubinato ni en matrimonio. Pero un ingenuo y una liberta en principio no podían vivir matrimonio, pero sí podían vivir en concubinato. Ahora, esa era una prohibición social. Hay otras que están fundadas simplemente en el origen social, a cuál clase pertenezco, por ejemplo. Todo eso ya con Justiniano se termina superando. Pero siempre en Roma existió, hasta tiempos de Justiniano, ahí ya desaparecieron estos impedimentos basados en el origen de las personas. Bueno, entonces puede ser que yo conviviera con una mujer y no existiera entre nosotros matrimonio porque había esa diferencia social. Y Constantino, si es que eso se había superado, por ejemplo, permitía que esto ahora fuera un matrimonio. ¿Y qué ocurría con los hijos habidos concubinato? Mejoraban su situación. Esos hijos habidos concubinato se llamaban naturales. ¿Por qué? Porque el padre socialmente se sabía quién era. Pero ese hijo respecto a ese padre no tenía la condición de hijo de familia. Porque no iba a estar sometido a su voluntad y tampoco iba a ser familia por la relación con su madre. Ese hijo seguía la condición de su madre en la libertad, en la ciudadanía, y era sui iuris si es que era un ciudadano romano. Es decir, hijo de una ciudadana romana. Y libre, porque para hablar de una ciudadana romana, la madre tiene que ser libre, en principio al tiempo del parto, o en el tiempo en que fue dable presumir la concepción, si es que luego, antes de nacer la criatura, queda en estado de esclavitud, no obstante que era libre al momento de la concepción. Bueno, entonces la legitimación permitió mejorar la situación no de todos los hijos ilegítimos, sino de los llamados hijos naturales. ¿Pero cuáles eran los hijos naturales? Los habidos en una relación de concubinato. Las formas de legitimación tampoco las vamos a explicar en detalle, pero las vamos a mencionar. Subsecuente matrimonio de los padres, que era la que introdujo Constantino, y luego por oblación a la curia, que eran como los gobiernos legales, que no son tan apetecidos como hoy, porque no olviden que estos cargos eran gratuitos. Había que cumplir funciones de interés de la sociedad, y parece que no muchos ciudadanos romanos estaban interesados en ser decuriones, y por tanto una forma de legitimar a un hijo era ofreciéndolo como decurión. ¿Y por qué lo voy a ofrecer como decurión?
porque quizás no me puedo casar con la madre porque la madre, por ejemplo, ya murió. Y yo quiero, ¿cierto?, incorporarlo a la familia. Y no se permitía en ese caso, ¿no es cierto?, adoptar a un hijo natural. Entonces, la vía era precisamente la legitimación por población a la plurial. Después esto se simplificó a través de un simple rescripto imperial, como quien dice, un trámite administrativo. Pero el hijo tenía que tener este origen: hijo habido en concubinato. Ahora, aclaro sí que en Chile, antes de la ley 19.585, estamos hablando de una ley que va a cumplir, ¿cierto?, ya algo más de 20 años, que rige desde el año 1999, esa ley, ¿cierto?, eliminó las clasificaciones de los hijos. Y hasta esa fecha, dentro de lo ilegítimo, existían en Chile también los naturales. Pero los naturales eran simplemente los que tenían reconocida su paternidad o maternidad, independientemente de si habían sido vividos en una relación pasajera, por llamarlo de alguna forma, o en una relación de concubinato, porque no olviden que la relación de concubinato era hecho similar al matrimonio: un hombre y una mujer que vivían como pareja y compartían techo y lecho. No hay por qué darle al concubinato una connotación peyorativa. De hecho, en Roma era una relación estable y duradera como el matrimonio. Otra cosa es que fuera a durar o no toda la vida. Bueno, después tenemos extinción de la patria potestad.